Ya, ahora sí ya lo estoy viendo. Que lo que bueno. Entonces, bueno, lo que les comenté, vayamos un poquito a la parte de lo que es el price action. Entonces, esto es lo que les esto, de cómo lo veo en pantalla. Esta pantalla, como les comento, un gráfico con los indicadores que las personas utilizan, y eso sí, como yo veo mi pantalla. La función de esto más o menos es que yo puedo decir, ok, es hora de entrar a una operación, no. Ahora, una cosa que yo sí quiero poner bien trader 10. Un trader 10, aquellos que saben, es una persona que utiliza el gráfico del día o las velas del día. Es decir, yo no soy scalper, no opero intradiario. Sencillamente, en función a las velas del día, veo si vale la pena poner alguna orden pendiente de compra o no. O sea, en promedio yo hago entre 2 a 8 operaciones por mes, más o menos, para que tengan una idea de cuánto opero. Pero eso para mí es suficiente. Con eso soy rentable, soy consistente, y la verdad pues no requiero hacer más ni menos. Entonces, como les comentaba, hay tres partes que vamos a tener en cuenta para operar con price action. Uno, lo que es velas japonesas. Dos, tendencias y soportes y resistencias. Lo que son las velas japonesas, aquellos que están operando buen tiempo, bueno, creo que ya saben perfectamente cómo leerlo, pero para los principiantes es básicamente digamos, son 4 precios los que componen una vela dentro de cierta ventana de tiempo, ¿no? Tenemos el precio de apertura, es decir, el precio del mercado, el precio más alto alcanzado en la negociación de esa ventana, el precio más bajo y el precio de cierre. Estos 4 precios son los que componen, digamos, la vela japonesa. La diferencia entre el precio de cierre y el precio de apertura es lo que llamamos cuerpo, y, digamos, el tamaño entero de la vela japonesa es lo que llamamos la sombra. Entonces, en el caso verdecito, lo que cuesta es una vela japonesa alcista. ¿Por qué hablo de alcista? Porque, si se dan cuenta, el precio del cierre fue mayor al precio de apertura. Y en el caso de una vela bajista es lo opuesto. El precio de cierre es menor al precio de apertura. Yo, por efectos de practicidad, le pongo verde y rojo porque, claro, verde está subiendo y rojo bajando. A lo que es la vela alcista, en inglés se dice la bullish bar, y lo que es la vela bajista, disculpen, que es vela bajista, es la bearish bar. ¿Por qué bullish? ¿Por qué bearish? Bueno, digamos en Wall Street, el bull es el toro, ¿no? El toro con los cachos mira para arriba, mientras que el oso siempre mira para abajo. Es un poquito, digamos, la anécdota detrás de estos nombres. Entonces, estas velas se pueden formar en ciertas ventanas de tiempo. Se puede formar en 1 minuto, se puede formar en 15 minutos, 1 hora, 4 horas, 6 horas, 8 horas, 12 horas, un día, etc. Entonces, dependiendo de en qué tipo de ventana de tiempo operemos, es que nosotros vamos a leer este tipo de velas japonesas. Entonces, por ejemplo, este ejemplo, se dan cuenta, esta es la ventana diaria del euro-dólar. Este mismo instrumento lo tengo en la ventana de 4 horas. Nuevamente, el mismo instrumento en la ventana de 1 hora y en la ventana de 15 minutos. Entonces, como se dan cuenta, las velas se forman en cada ventana, ¿no? Es un poquito. Algunas personas me están haciendo preguntas, les pediría que por favor esperemos hasta un poquito antes de la pausa para poder absorber todas las preguntas. ¿Te parece? Entonces, ahora, nosotros lo que tenemos son patrones de velas, ¿no? En función más o menos cómo se van formando estas velas, es que nosotros podemos hablar acerca de estos patrones, ¿no? Acá tengo una lista de unos patrones que son, digamos, los más comunes, pero no son los únicos. En patrones de velas japonesas pues hablamos de más de 50, 60, y todos ellos pues tienen unos nombres medio raros, ¿no? Por ejemplo, este es el bebé abandonado, que es una alcista con una estrella y una bajista. Este es engulfing, el nombre español es Maido. Esta es una letra este es un patrón que denota un cambio de tendencia, ¿no? Se dan cuenta, la vela bajista envuelve a una vela alcista. Este es un bearish 3 estrellas. Entonces, se dan cuenta, para cada tipo de formación posible, hay ciertos nombres que denotan, y, digamos, el precio de un instrumento puede ser que vaya para arriba o para abajo. Yo básicamente utilizo de 2 a 3 patrones solamente para lo que es el tema de price action. Uno de ellos es la pin bar, que la vamos a ver en un momento.
¿no? Para irles avanzando, la pinbar es un poquito como esto de acá, como esta formación de acá, ¿no? Tenemos una sombra larga y digamos el cuerpo que es un poquito, bueno, no es una raíz, es algo un poquito más, pero eso forma de abajo. Entonces, es un poquito lo que es velas japonesas. Sobre velas podríamos hablar, creo que bastante, pero creo que, bueno, como he visto, algunos de ustedes ya conocen el tema, bueno, los visitantes obviamente tendrán más interés, pero un poquito la idea es pues obviamente de que tengan un concepto básico para aquellos que no saben. Entonces, ese es un poquito lo que es una vela y cómo se forma, ¿no? Ahora, lo siguiente que sí, es una tendencia. Cuando hablamos de tendencia, hablamos de tres cosas básicamente. Queremos saber si un mercado está subiendo, si un mercado está bajando, o si tenemos lo que llamamos una condición de precios, que es cuando no hay una tendencia específica, cuando yo no puedo decir si este precio está que sube o está que baja. ¿Cómo identificamos un mercado a la alza? Acá les pongo el ejemplo del dólar americano contra el dólar canadiense, barrio diario. Y vamos a introducir un par de conceptos. El concepto del mínimo alto y el máximo alto. Entonces, en una tendencia alcista lo que nosotros tenemos es una serie de lo que llamamos nuevos mínimos altos y nuevos máximos altos. Si se dan cuenta, comenzando este gráfico, en la parte izquierda, tenemos que el punto más bajo del precio es este de acá. Pasan unos días y tenemos el punto más alto, que es este 5. Después de unos días tenemos un nuevo punto bajo, o sea, lo que llamamos un nuevo mínimo alto, que viene a ser este puntito, este círculo morado. Y de ahí pasan días y tenemos un nuevo máximo alto, un punto alto. Entonces, ¿se dan cuenta? En este lapso de tiempo, vamos a tener este zigzag. El precio se va de este extremo, a este extremo, a este extremo y finalmente a este extremo, ¿no? Y cada vez que estamos, digamos, rompiendo esta especie de resistencia de acá y formando nuevos saltos con un nuevo bajo, es que nosotros podemos hablar de una tendencia positiva, ¿no? Siempre que haya nuevos máximos altos, nuevos mínimos altos, entonces podemos decir, oye, sí, digamos que la tendencia es alcista o es bullish, ¿no? Lo opuesto es lo siguiente, tenemos un mercado con una tendencia alcista. Este es el dólar australiano contra el dólar americano. Tenemos un poco, digamos, el mismo concepto, pero al inverso. Lo que vamos a llamar un máximo decreciente y un mínimo decreciente, ¿no? Un máximo decreciente y un mínimo decreciente nuevamente. En este caso lo que vemos es lo siguiente, tenemos un swing de precios, ¿verdad? Que va así, de esta forma, más o menos. ¿Se dan cuenta? El precio estaba por acá un poquito subiendo y de ahí, bueno, llegó a este punto, de ahí comenzó a bajar, de ahí subió ligeramente y llegó a este punto, que va, en este momento todavía, digamos, la tendencia no estaba definida, pero de ahí este punto más bajo se rompe. ¿Se dan cuenta acá? Y de ahí se vuelve a formar un nuevo punto alto, que no fue más alto que el anterior, este de acá. Entonces, en estos casos hablamos de un máximo decreciente, que es el, digamos, el punto más alto en una tendencia bajista, y un mínimo decreciente. Entonces, conforme haya nuevos mínimos decrecientes, esto acá, y nuevos máximos decrecientes, podemos hablar que la tendencia en un precio es bajista. Entonces, nuevamente, como ellos se dan cuenta, estos puntos más bajos se van rompiendo, y cada vez que rompemos el nivel es una, digamos, confirmación de que la tendencia de precio es para abajo. Esa es una tendencia bajista y como reconocemos una tendencia bajista en cualquier ventana de tiempo. Como les digo, yo me enfoco en la ventana diaria, porque obviamente pues si me enfoco en la diaria, digamos que la confirmación del movimiento de la tendencia es mucho más corta, a que si me enfoco en una ventana de 4 horas o una ventana de 1 hora, ¿no? Y tenemos después de esto consolidación de precios cuando diferencia de la tendencia a la alza y la tendencia a la baja es que no tenemos una tendencia clara, es decir, yo no puedo decir que
efectivamente el precio está subiendo o el precio está bajando. Les pongo como ejemplo el dólar americano contra el yen japonés. Entonces, si se dan cuenta, van a ver que el precio no tiene nuevos máximos altos o mínimos altos o máximo decreciente o mínimo decreciente. Sencillamente se dan cuenta, el precio se mueve en esta especie de cuadrado que lo he puesto acá, ¿no? Y lo que sí nos podemos dar cuenta es que en la parte inferior de este rango, siempre tenemos velas más o menos largas y una sombra más o menos como que una naricita de la sombra, que es un rechazo a estos niveles, ¿no? Se dan cuenta acá, 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 etcétera, etcétera, etcétera. Pero sin embargo se mantiene en conjunto todo es dentro de este rango. Entonces en este caso sabemos que es una consolidación, ¿no? Ahora, quiero que veamos el siguiente cuadro. Este es el cuadro del petróleo, el contrato crudo oil, para que veamos más o menos que tenemos pues una serie de movimientos, tanto a la alza como a la baja, como una consolidación de precios, ¿no? Entonces vamos a fijar más bien esto, para que en estos casos, acá tenemos un nuevo mínimo decreciente, máximo decreciente, se va rompiendo este nivel, nuevo máximo, nuevo mínimo, se rompe este nivel, y el mercado, digamos, está de forma alcista, hasta llegar más o menos a este cuadradito donde hay cierta consolidación de precios. Luego de eso tenemos que el precio se escapa, aparentemente la tendencia bajista sigue, pero lo que tenemos es un cambio de dirección. Tenemos un nuevo mínimo decreciente, máximo decreciente. Entonces acá podemos decir que acá en el corto plazo está la baja, tenemos nuevamente una consolidación, el precio se escapa de esta consolidación y tenemos nuevamente un máximo decreciente que se da cuando se rompe este nivel. Y acá nuevamente tenemos una consolidación y bueno, y así sucesivamente. Entonces, si se dan cuenta, acá qué pasa, que cuando se aparece la consolidación, nos pasa dos cosas. Usualmente la consolidación denota que va a haber un cambio de precio, un cambio de la tendencia, o sencillamente es una confirmación de la tendencia. Si se dan cuenta en el caso del petróleo, cada vez que hay una consolidación, en la mayoría de veces hay un cambio de tendencia. Miren, aquí está la baja, consolidación, está para arriba. Después acá nuevamente hay consolidación, pum, el precio baja. Nuevamente consolidación, el precio sube. Consolidación, ok, el precio continúa, consolidación, el precio baja, consolidación sigue bajando, y bueno, esta es la última consolidación que puede haber, ¿no? Esto va a depender bastante, la verdad, que del instrumento financiero con que estemos operando. Una cosa que sí quiero ser enfático es que si bien las reglas de Forex, digamos, son universales, es decir, este tipo de price action lo podemos aplicar a cualquier instrumento, sí cada instrumento, cada par, digamos, va a tener su propio comportamiento. Si hacemos un poquito de paralelos como el fútbol, ¿no? El fútbol tiene unas reglas comunes, o sea, las reglas del fútbol van a ser iguales, pero digamos cada cancha va a ser diferente, ¿no? Quizás una locación es un poco más húmeda, otra hay más sol, en la otra el estadio es más grande, hay más fans, va a haber más presión, etcétera, etcétera. Es lo mismo. Para mí cada par tiene un poco su propia forma de trabajar y su propia, digamos, peculiaridad. Entonces, digamos, parte de la experiencia que tengo es que ya conozco más o menos cada par, ya conozco cómo se comporta, y en base a esto puedo saber si cuando veo una consolidación específica en un par, es porque haya una continuación de la tendencia, o probablemente haya, digamos, un cambio en la tendencia. Entonces, esa es la parte, digamos, nuestra tarea como traders es obviamente conocer los pares con los que tradeamos y tratar de mantenerlos siempre con los mismos pares, de forma pues que, digamos, manejamos un poco mejor la dinámica del mercado. Esto es la dinámica del mercado, ¿no? Tratar de identificar, digamos, estas bajas y estas consolidaciones que les comento. Entonces, bueno, ese es un poco lo que es tendencia, o digamos, con lo que es la parte de soportes y resistencia, ¿no? Bueno, el soporte es básicamente una especie de piso. Es un nivel donde llega un precio y de repente se aparecen compradores y empujan el precio para arriba. Y la resistencia es lo opuesto, es una especie de techo, donde cada vez que un precio llega, se aparecen vendedores y empujan nuevamente el precio para abajo, ¿no?
Yo leo los soportes y resistencias de dos formas, ¿no? Tengo lo que llamo lo que es el soporte de tipo, y también utilizo lo que es un soporte de resistencia dinámico, donde en este caso yo utilizo dos medidas móviles exponenciales en el cuadro diario, que es la medida de 8 días y la medida de 21 días. Ojo, si bien son indicadores, digamos, de tendencia, yo no lo utilizo como señal para entrar a una operación, sino como una forma de ver o de ver si hay soportes y resistencias, o una forma, digamos, adicional de poder tener una confirmación acerca de un nivel de precios donde el precio o va a tener un soporte o va a tener una resistencia. Ejemplo. Y bueno, disculpen. Si tenemos el MetaTrader 4, esta es la forma como podemos poner una media móvil, ¿no? En el Moving Average, escogemos esta opción, el periodo le ponemos los días, el tipo de media móvil, en este caso es exponencial, y lo aplicamos al cierre del día. Y bueno, en este caso, pues, el color que quieran, ¿no? Yo le pongo siempre rojo y azul por simplificarlo. Entonces, por ejemplo, esta es la media móvil de 8-21 días en el cuadro dólar americano, dólar canadiense. Si se dan cuenta, cada vez que el precio toca una de estas dos líneas, como que hay un rechazo en estos niveles, ¿ven? Acá, acá, acá en cierta forma, acá, hubo siempre un rechazo de esta línea o la azul o la roja. Y bueno, acá un poquito se escapa de precio, después acá nuevamente hay un rechazo a la línea, acá, ¿no? De ahí hubo un cambio en la tendencia y nuevamente las medias móviles. Entonces, como les comento, yo lo utilizo más que todo como un tema de ver, ok, el precio está afectando un soporte dinámico o no. Para mí esto es una señal, o sea, no me vas a decir, uy, acá hay un cruce de medias, voy a comprar. No, eso no lo utilizo yo. Entonces, como les comenté, este es el soporte de resistencia dinámico, la EMAS Exponential Moving Average de 8 y 21 días. Y a su vez también tengo el soporte y resistencia fijo, ¿no? Ahora, ¿cómo determino un soporte de resistencia fijo? Nosotros en los precios tenemos lo que llamamos swing points, que son estos puntos externos de movimiento, ¿no? Que les comenté en un momento, ¿no? Cuando hay un movimiento de precios, siempre podemos poner una especie de zigzag, una línea donde vemos puntos más bajos, más altos, más bajos, más altos, y así sucesivamente. Entonces, desde el momento que yo veo que hay dos swing points que están alrededor del mismo nivel, entonces para mí esto es una resistencia o soporte válido. ¿No? Acá bueno, es una rayita, entonces acá vemos. Esto para mí es el caso de un soporte, disculpe, una resistencia. Cuando una resistencia se rompe, usualmente se convierte en soporte, ¿no? Esto es un concepto que, bueno, ya muchos conocerán, ¿no? Entonces acá igualmente. Vemos acá hay una resistencia, y se rompe. Entonces, si lo queremos poner en un gráfico, acá por ejemplo tenemos el dólar americano con el franco suizo, ¿no? Se dan cuenta en este caso de que acá tenemos unos niveles más o menos visibles, que es el 87, 88 y 90.36. Y acá más o menos en cuadradito les pongo por qué es que considero estos niveles como soportes o válidos, ¿no? Van a ver que el precio rechaza estos niveles en estos puntos. ¿Se dan cuenta? Acá hay 2, acá hay 3, acá tengo 1, 2, 3. Y en mi caso, una regla que utilizo es que, por ejemplo, cuando veo una vela que tiene, digamos, una más o menos larga, entonces es porque había un fuerte rechazo en este nivel, ¿no? Cuenta anteriormente, sí. Esta es la confirmación de que este nivel vale, porque anteriormente también había habido un rechazo. Ahora, estos niveles que les comento acá, no siempre son exactos. O sea, no es que en este caso el 90.36 va a ser siempre un soporte, una resistencia. Pero es, digamos, alrededor de este nivel. Siempre podemos hablar de más o menos 5 pips, 10 pips. Es una zona, si lo quieren poner así. Más o menos. Entonces eso es lo que es un poco un soporte y resistencia fijo, ¿no? Vamos a ver acá, otro cuadrito más. Tengo otro cuadro. Vamos a ver.
Entonces, por ejemplo, vayamos a acá tenemos abierto de Axi Trader, obviamente, ¿no? Así que vamos a hacer un ejercicio rápido de decir de móvil, de los nuevamente. Y debemos comenzar a hacer vamos a partir por ejemplo, voy a poner el que me gusta. Vamos a ver el ya, veamos la liga esterlina contra para comenzar el cuadro de un programa y contra el cuadro de para hacer, digamos, que mi cuadro, que mi gráfico, si yo cambio un parámetro, otro hecho, lo que es, va a quedar como blanco, foreground como negrito, gris lo saco, pero negro, esto para mí es verde y rojo, y nada más. Ah, ya está. ¿No? Si queremos añadir la unidad móvil, vamos a ver, me están diciendo que se escucha más o menos mal. Luis, ¿me escuchas? Sí, te escucho, Ricardo. Sí, parece que cuando has abierto la plataforma y ha comenzado a jalar, en este caso la línea de la plataforma, se te ha entrecortado el audio. Uy, ni hablar, entonces la cierro. Sí, creo que mejor y probamos en la segunda parte con la estrategia, porque parece que te ha jalado un poco de procesos la plataforma y ha hecho que se entrecorte el audio por un poco de lag. Ya, entonces bueno, es verdad que no consumo mucha memoria, ¿yo? Pero bueno, les quería mostrar un poquito obviamente cómo se armaba, ¿no? El tema de la resistencia, los soportes. Creo que ya captan un poco la idea, ¿no? Entonces son más o menos las 8:40. El plan era, bueno, llegar a 45 minutos. Podemos tener 5 minutos de preguntas, ¿no? Preguntas y respuestas con respecto a estos temas que hemos visto. Y de ahí ya podemos ir a la segunda parte de qué es lo que es el risk management, o sea, cómo vamos a determinar la posición de una operación. Y específicamente cómo integramos todo esto que hemos visto en la estrategia de la barra PIN. Así que por favor, si tienen consultas, preguntas, este es el momento. A ver, veamos. A ver, ¿ninguna pregunta? ¿He sido muy claro? ¿O muy bueno? No sé. Ya, muy claro. Pero bueno, haga una consulta. No sé si quedó claro algún concepto más o menos de esto que hayamos visto, de que quieran profundizar algún tema específico. A ver, Mauricio, me dices que muy claro. Elías, todo ok. Vanessa Pérez, todo ok. Víctor, todo ok. A ver, Boris, me preguntas, ¿importan las formas de las velas? Bueno, Boris, como te comento, lo que yo veo son las velas diarias. En función a los patrones que, digamos, se hacen de estas velas diarias, es que yo tomo esto como una señal para entrar a una operación o no. Es un poquito como vamos a ver en la segunda parte, ¿no? Cómo integramos esto que estamos viendo en la estrategia de la pin bar. César Contalgo, la pin bar es básicamente una sola vela, ¿no? Ejemplo, esta es una pin bar, pero me estoy adelantando. Esta es una pin bar, esta acá. Es cuando hay una naricita larga y un cuerpo abajo. Esta es una pin bar, esta también es una pin bar, esta es una pin bar, esta es una pin bar, y así, más o menos. Félix Rodríguez,
si utilizo el volumen en mi análisis. No, Félix, no utilizo para nada el volumen. Lo que sí a veces utilizo es, a veces cuando quiero, digamos, definir qué tanta volatilidad tiene un mercado, lo que utilizo es un indicador que es el ATR, el Average to Range, que más o menos me dice o me indica el número de pips que ha tenido como movimiento un determinado par. Como les digo, o sea, no es que utilice esto para entrar a leer una operación. Sencillamente es una forma, digamos, adicional que me dice volatilidad. ¿Y yo por qué quiero ver volatilidad? Porque la volatilidad te dice si va a haber movimientos importantes en un precio o no. Si no hay volatilidad, obviamente pues el mercado está, como en Perú decimos, medio monce, no va a haber mucho movimiento, y al final lo que queremos es ver ese movimiento para que obviamente el precio pues llegue a mi nivel de toma de ganancias, ¿no? Que yo voy a determinar en algún momento. Guillermo Suzuki, utilizo el cuadro diario nuevamente para definir los soportes y resistencias principales. ¿No? Siempre utilizo el cuadro diario. Entonces todo esto que estamos viendo es en función al cuadro del día. José Eduardo, sí, mira, te comento, lo que es soportes y resistencias hay, digamos, 10, básicamente como 10, 11 formas de definir soportes y resistencias. Tienes los niveles Fibonacci, tienes las tendencias, tienes los niveles psicológicos, tienes lo que llamamos los gaps, o sea, formas de verlo ahí tiene, pero para efectos de price action yo me enfoco en solamente dos, como te comento, lo que es esto fijo, que son los pin points, y lo que es el dinámico, que son estas medias móviles de 21 días. Mauricio Gallego, si realizo algún análisis con otra ventana de tiempo, bueno, sí, pongamos que a veces veo pues un buen contexto para entrar a una operación, me acuerdo el día, pero no encuentro la señal exacta a nivel diario. Entonces, a ver, en el foto de las horas, y quizás en esa ventana trato de ver, encuentro, digamos, esta combinación de velas japonesas que siempre busco para poder entrar a una operación de compra o una operación de venta. Pero mi regla es que intento en lo brevemente quedarme en el cuadro del día. Fabián, según mi experiencia de visas presentan mayor comportamiento lineal. No capto tu pregunta exactamente, Fabián, pero bueno, divisas, la verdad que todo el tiempo o subo, no, o sea, no es que estén, pues, por ejemplo, no es como el oro, que los últimos 10 años ha estado en tendencia alcista. Sino que las divisas realmente, pues, depende del momento, ¿no? Vanessa Pérez, ¿sirve para las acciones? Mira, el price action tú lo puedes aplicar a acciones siempre y cuando haya suficiente liquidez y suficiente volumen en el mercado. Funcionan siempre que haya bastantes personas que estén comprando y vendiendo acciones. Yo te pongo como ejemplo, acá en Perú tenemos lo que llamamos la bolsa de valores, que lamentablemente no tiene mucha liquidez. A veces tienes acciones que solamente pues se compran o venden 2 veces al día. Entonces obviamente pues eso no te da una idea muy buena de cuál es el comportamiento del mercado, porque al final lo que las velas japonesas te dicen es cómo se está comportando el mercado. Pero si te das pues una bolsa más líquida, tipo Nueva York o Europa, y encuentras pues acciones que son traídas de forma grande, tipo, no sé, pues Google, Microsoft, ahí sí lo que es el price action es válido. Pues, ¿qué más? Mauricio Corretti, mira, yo siempre trato de entrar en una operación con la tendencia principal. Esa es mi regla. Y es algo que creo que todo trader novato debería primero aprender, ¿no? Cómo operar con la tendencia principal. A veces opero contra la tendencia, es lo que llamo una operación contra tendencia, pero son muy pocas veces y son solamente bajo ciertos contextos específicos, y la verdad que o sea, yo trato de evadir eso, la verdad. Y a veces supero también cuando hay una consolidación, sí, ahí sí hago una contraoperación más que cuando entro en una contratendencia. Solamente trabajo con la Bar, no, Mauricio, utilizo un poquito, bueno, como comenté, tengo 2 a 3 patrones específicos y utilizo. Elías Rodelo, análisis fundamental, ¿lo aplico? No, para nada. O sea, la verdad que yo solamente me hace falta ver la pantalla, y con ver la pantalla sé qué es lo que está haciendo el mercado. Y te digo por qué es que no utilizo análisis fundamental. Porque básicamente cuando pasa algo en el mundo, ¿no? Hay un presidente que está en un anuncio, una guerra, lo que sea, todo lo que está pasando ya se está reflejando en las velas, ¿no? O sea, de por sí, pues si hay, no sé, pues,
corresponde pues que un presidente de un banco central decide bajar su tasa referencial, automáticamente los mercados interpretan, digamos, ese mensaje en el. Entonces yo de por sí en el precio ya estoy viendo de que si la tendencia es alcista o bajista y cuál es el sentimiento en el mercado. Entonces en específico no requiero realmente pues ver CNN o leer el periódico, ver qué está pasando. Por un tema de cultura general sí lo hago. O sea, me gusta estar al tanto de las cosas, todo. Pero para efectos de trading no lo utilizo en absoluto, ¿no? Ahora sí, creo que vayamos a una pausa, vamos unos 5 minutos. Mientras tanto, mientras estamos en esta pausa, les quiero pedir un favorcito. Si hasta ahora les está gustando lo que están viendo, les pido que por favor visiten mi página web, traderfx.com, y los invito a que se suscriban a mi web. Es una web nueva, como les comento, que está enfocada netamente a lo que es el price action. Semanalmente envío un análisis, digamos, lo que llamamos el análisis semanal de precios, donde doy más o menos una pauta acerca de lo que pienso sobre potenciales oportunidades de entrar a una operación o no. Entonces, acá cierro rapidito, les paso el link, que es el traderfx.com. ¿No? No, que reciba el no, una semana de esta semana. Y para poder escribir esa parte que se recibe las publicaciones. Así que los invito a esta pausa que por favor entren, se suscriban. Y la verdad pues mi plan es pues siempre poner información útil, poner reportes especiales, poner entrevistas a otros traders, realizar webinars tales como los hace Daniel Ruiz de TorresFX y mucho más. Es un proyecto personal que he comenzado y la verdad estoy poniendo mucho empeño, así que los invito, digamos, a esta aventura y que sean parte de esta comunidad, lo que yo llamo la tribu FX. Y lo segundo es que visiten nuestra página en Facebook, facebook.com, FX, pues si les gusta lo que estamos haciendo, den un like, que es otra forma de seguirnos, ¿no? Esta es la página, como les digo, recién hemos lanzado hace poco, tenemos 24 likes, estamos recién comenzando. ¿No? Así que formalmente los invito, suscríbanse, visiten nuestro fanpage, y bueno, pues vayamos a la pausa. Lo que es el price action, cuáles son las cosas que tenemos que tomar en cuenta para poder operar con price action, que son básicamente la identificación de una tendencia, identificación de soportes y resistencias, y lo que es como leemos una vela japonesa, y en este caso un patrón específico que es el pin bar, que ahorita lo voy a enseñar. Pero antes de comenzar, primero vamos a hablar un poquito acerca de la gerencia del riesgo, o lo que llamamos el money management, ¿no? Para aquellos que están metidos en el trading, creo que ya saben un poco esto, pero para aquellos que son un poco novatos, o recién están comenzando, básicamente lo que es gerencia de riesgos es tener un plan en el peor de los casos. ¿Qué pasa si es una operación y de repente el precio va en mi contra, ¿no? ¿Cuál es mi plan de acción en ese caso? ¿Dónde paro o dónde cierro mis pérdidas? ¿Dónde pongo mis stop loss? Y pongo acá como ejemplo pues el partido de Brasil-Alemania de hace una semana, en donde obviamente pues creo que ni el más pesimista en Brasil o el más optimista en Alemania se imaginaba este resultado. Y estoy seguro que el coach, Felipe Scolari, tampoco se lo imaginaba, ¿no? Entonces obviamente no estaba listo para el escenario posible de que podían perder. No tenía un plan de acción y en caso de que, oye, ¿qué pasa si estoy perdiendo? Pongo más defensas o cambio un poquito mi estrategia. No. Inclusive los mismos jugadores brasileños totalmente pues estaban perdidos en el juego, no sabían qué hacer, totalmente desconcentrados, no había un plan de acción. Y ese es un poquito el paralelo que podemos hacer entre el fútbol y el trading, ¿no? De tener un plan de acción, digamos, una estrategia de gerencia de riesgo en caso de que las cosas nos salgan tal como queremos y evitemos pues de que en una sola operación perdamos nuestro capital entero, que es lo que pasa con muchos traders novatos, incluido yo, cuando recién comencé, ¿no? A veces entramos en una operación, vemos que nos va bien, entramos en una segunda, nos emocionamos y de repente antes que nos demos cuenta, ¡pum!, el precio se voltea en nuestra cuenta y estamos perdiendo, ¿no? Y uno espera de que el precio vuelva a cambiar, vuelva a entrar en zona positiva, y estamos en esa espera mientras el precio sigue bajando, o viceversa, y pues nuestra pérdida se sigue siendo más grande. Entonces la gerencia de riesgo trata de eso, ¿no? Trata de decir, ok, ¿en qué momento cierro mis pérdidas? Y a su vez lo opuesto, ¿en qué momento determino mis ganancias?
¿no? Entonces, para poder comprender un poco mejor la gerencia de riesgo, voy a hacer un repaso de unos conceptos básicos, y también nuevamente, aquellos que ya conocen el mercado, les pido un poquito de paciencia porque saben que hay unos novatos y principiantes en el grupo. Básicamente, cuando tenemos un par, el par se cotiza en función a un precio de compra y un precio de venta, que es el bid-ask. La diferencia entre este bid-ask es lo que nosotros llamamos el spread, que es lo que el broker viene a ganar en este caso. Entonces, mientras mayor sea el spread de un par, obviamente mayor, digamos, comisión, entre comillas, está en el broker y más caro nos fue la operación, ¿no? Luego nosotros operamos en función a lotes, a unidades, ¿no? Tenemos que un lote usualmente son 100.000 unidades de la moneda contra, en este caso la moneda contra es el dólar. Bueno, un concepto quizás más fundamental es el concepto de moneda base y moneda contra. Cuando tenemos la cotización de una moneda, siempre van a ver que tenemos un par contra otro par. El par que está al lado izquierdo se llama la moneda base y el par que está al lado derecho se llama la moneda contra. Entonces, cuando nosotros cotizamos, compramos o vendemos un lote, estamos comprando 100.000 unidades de la moneda contra o vendiendo 100.000 unidades de la moneda contra. Este es un poco, digamos, el formato estándar. De ahí tenemos lo que llamamos un mini lote, que es la décima parte de un lote. Si un lote son, en este caso, $100.000, el mini lote son 10.000. Y de ahí tenemos finalmente el microlote, ¿no? El microlote es la décima parte del mini lote o la centava parte del lote. En este caso, si yo traigo un microlote del euro-dólar, entonces estamos hablando de $1.000. Y en cada caso de lote, o sea, tanto lo que es lote, mini lote o microlote, cada movimiento de un pip viene a ser la 10.000ª parte, o sea, esto acá, el 1, este, cada movimiento de este pip va a representar cierto valor. Entonces, por ejemplo, si yo compro un lote del euro-dólar, si es que, digamos, el precio se mueve un pip para arriba, a mi favor, estoy ganando $10, y si pasa lo opuesto, si el precio se mueve un pip para abajo, estoy perdiendo $10. En el caso del mini lote, el valor del pip va a ser $1, en el caso del micro lote, el valor del pip va a ser 10 centavos. Entonces, como se dan cuenta, el valor obviamente pues de lo que podamos ganar o perder está directamente en relación a la posición que tomemos. ¿La posición qué es? La posición es cuántas unidades de este instrumento vamos a comprar. Esa es la posición. Y después el otro concepto que tenemos que tener claro es el apalancamiento. El apalancamiento es básicamente cuánto dinero nos está prestando el broker en función a mi capital. ¿Qué pasa? Si se dan cuenta, si nosotros quisiéramos operar un lote con nuestro fondo, nuestro capital, pues sería muy difícil, ¿no? Para el trader retail, nosotros poder juntar $100.000 o inclusive $10.000. Entonces, en estos casos, ¿qué pasa? Los brokers ofrecen, digamos, esta modalidad de apalancamiento en la cual te dicen, ok, tu dinero vale tantas veces más. Entonces, por ejemplo, yo tengo un apalancamiento de 400-1 y quisiera comprar un lote del euro-dólar, en teoría solamente requeriría $250 en cuenta. ¿Por qué 250? Si multiplican 250 por 400, son una cuenta que es 1.000, ¿no? Si mi apalancamiento es de 200-1, entonces solamente requiero $500. Si fuese 100-1, $1.000, 50-1, 2.000 y 25-1, 4.000. ¿No? Entonces, obviamente, mientras más apalancado esté, puedo manejar una mayor posición, una mayor cantidad de dinero. Y bueno, el apalancamiento es básicamente una navaja de doble filo. O sea, si bien puedo controlar un mayor capital y por ende acceder a una mayor ganancia, también es lo opuesto, ¿no? Mi pérdida puede ser mayor y es posible pues, que si estoy apalancado, por ejemplo, 400-1, ¿no? Y entro pues una operación de compra o venta un lote, haciendo mi compra, sencillamente pues pierdo todo mi capital en una sola operación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? No sé si ustedes saben que hay una estadística muy común que el 30% de los operadores que entran a tradear pierden en el mercado. Entonces, obviamente, uno de los motivos por los cuales pierden es este excesivo
apalancamiento, ¿no? Y es un gancho que se utilizan algunos brokers, ¿no? Digamos como propaganda publicista, te doy 500 a 1, 200 a 1, por ahí he visto inclusive brokers que te ofrecen 1000 a 1, eso es bien excesivo, ¿no? Pero yo, por ejemplo, por regla, a nivel personal, no utilizo más de 40 a 1. Ese es un poquito, digamos, mi límite, ¿no? Si quiero operar un lote, pues entonces pongo en mi cuenta 2500 para poder no excederme tanto, digamos, en este apalancamiento y, pues, y tener mi capital más o menos controlado de lo que yo considero razonable operar. Entonces, bueno, una vez que hemos entendido estos conceptos, el concepto del PIB, el lote, mini lote y el apalancamiento, lo siguiente que tenemos que entender son los tipos de órdenes. Tenemos básicamente dos órdenes cuando queremos comprar o vender algo. Tenemos la orden de mercado, es decir, yo compro o vendo algo en el momento, ¿no? En el precio de ese momento. O tengo la orden pendiente, es decir, yo pongo una orden que se activa solamente bajo ciertas condiciones, ¿no? Digamos, el precio de un par llega a cierto límite, a cierto nivel específico, entonces se activa mi orden de compra. Yo trabajo únicamente en el 95% de los casos en función a una orden pendiente. ¿Por qué? Porque como yo traigo con el cuadro del día, básicamente veo, digamos, los gráficos al cierre del día. En mi caso, para usar el price action, utilizo obviamente el cuadro diario, y un broker debería ofrecerte un cuadro diario con el cierre de las velas japonesas que coincidan con el cierre de la sesión en Nueva York. Eso es bien importante. El cierre de la sesión en Nueva York es a las 5 en punto del GMT-5, por si acaso, ¿no? Entonces, en otras palabras, la vela japonesa del día comienza a las 5:01, por decirlo del día de hoy, hora de Nueva York, y finaliza a las 5 en punto de la sesión de Nueva York. Entonces, lo que yo usualmente hago es que, ok, cierra la sesión de Nueva York a las 5 en punto, reviso el mercado, y si considero pertinente, pongo una orden de compra pendiente de acuerdo pues a ciertas condiciones. Y estas órdenes pendientes de compra tienen cuatro, digamos, casos: el buy limit, buy stop, sell limit y sell stop, ¿no? Acá ven un poquito, digamos, una orden es cuando quieres comprar y otra orden es cuando quieres vender, dependiendo si el precio que quieres comprar está más bajo que el precio actual o menor que el precio actual. Entonces acá les pongo un poco la explicación, cuáles son todas las combinaciones posibles. Igual, eso, yo sé por ejemplo que AxiTrader sí te ofrece, o sí les ofrece el cuadro cierre de Nueva York en los diarios, ¿no? Y si quieren pues tener un poco más de información con respecto a cada uno de estos tipos de órdenes, creo que está perfectamente explicado en la web de es bien fácil de entender, ¿no? Entonces, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que cuando ingresamos un orden, yo puedo determinar dos cosas: mi stop loss, que es mi cierre de pérdidas, mi take profit. El stop loss es lo que les comenté, es qué pasa en todos los casos, ¿no? Si entro en una operación y veo que el precio va a mi contra, entonces yo quiero poner un orden en la cual automáticamente mi orden de cierta forma yo limito de forma no que mi pérdida solamente se limita a un monto específico. Y tengo lo opuesto, ¿no? Cuando una operación está a mi favor, yo desde ya asumo o asigno un nivel de toma de ganancias, porque es un take profit. ¿Por qué? Porque a veces pasa lo opuesto, ¿no? A veces pasa con una operación positiva, no sabemos, ¿no? O sea, la típica es que uno piensa que okay, voy a cerrarla cuando subo un poquito más, y subo un poquito más, y subo un poquito más, y no tenemos, y de repente, antes que nos demos cuenta, el precio se voltea, y pum, acabamos perdiendo, ¿no? Estoy seguro que eso les ha pasado a muchos de ustedes, y pues para eso tenemos pues el take profit, ¿no? Que le quita un poco ese nerviosismo, ese estar atrás pendiente de todo el tiempo de la pantalla. Y sencillamente pues cuando ponemos un orden, definimos nuestro nivel de cierre de pérdidas, mi take profit, y con eso pues me olvido del resto. Lo que es la gerencia de riesgo: definir tu nivel de cierre de pérdidas y toma ganancias, ¿no? Pero obviamente sumado a lo siguiente, que es 103. ¿Cuánto es lo que estoy yo dispuesto
arriesgar en cada operación, ¿no? Ahorita muchos de ustedes están trabajando con la cuenta demo en $10,000, no me acuerdo cuánto. Realmente no es dinero real. Es muy diferente trabajar con una cuenta demo a trabajar con una cuenta real. ¿No? En la cuenta demo pues puedes arriesgar 100, 500, $1,000 en una operación, pero pues a la verdad que tienes una cuenta con dinero tuyo que te ha costado, que has ahorrado, créanme que los sentimientos son totalmente diferentes. Entonces lo que nosotros tenemos que definir con una cuenta real es cuál es el monto que yo me siento cómodo en arriesgar por operación. Y eso va a estar en función obviamente del tamaño de mi cuenta y cuál es mi apalancamiento, ¿no? Por decir, ejemplo, supongamos que mi cuenta es $1,000, ¿no? Y yo me siento cómodo arriesgando en cada operación 20, 30, 40, 50, no sé. Eso dependerá de cada uno. En función a este importe que yo estoy dispuesto a arriesgar, es que voy a adaptar el tamaño de mi posición. Y ahorita lo vamos a ver cómo. ¿Okay? Lo que siempre se trabaja, digamos, en estos casos, es de lo que tú estés dispuesto a arriesgar no debería ser más del 3% de tu capital. O sea, si tu capital fuese $1,000, no deberías de arriesgar más de $30 en cada operación. ¿No? Eso es un poco, digamos, la parte común. Ahora, esto para mí va a depender, la verdad, de cada trader, ¿no? Quizás uno se siente más cómodo con 40, otro con 20, siempre asumiendo esta cuenta de 1,000, ¿no? O en otras palabras, un 2%, 1,5%, 1%, como les comento, eso dependerá de cada uno, ¿no? Pero mi experiencia, para mí, por decir entre 1,5% y 2%, es un monto razonable que se puede arriesgar, ¿no? Es un poquito por la parte del money management, la gerencia de riesgo. Entonces, lo bueno es que obviamente el mercado ofrece esta flexibilidad, ¿no? De que nosotros podemos adaptar nuestra posición, de tal forma pues que yo puedo comprar un microlote, un mini lote o un lote, y obviamente en función a mi apalancamiento, ¿no? Yo les quiero mostrar qué pasa. Hay un concepto que es el ratio de recompensa, o lo que otros conocen como el riesgo-beneficio. Es este tema pues de apostar solamente el 2% de mi capital. Acá tengo un ejemplo de qué pasa cuando tengo 10 operaciones, ¿no? Y en estas 10 operaciones perdí en 6 y gané en 4. ¿No? Acá asumiendo siempre pues un riesgo de recompensa o un riesgo-beneficio. O sea, por cada unidad que yo arriesgo, es a tener como toma de ganancias o como recompensa es el ojo, ¿no? Entonces, supongamos una operación que perdí a veces $50, y a su vez en cada operación puse como métodos a una cuenta de 10 operaciones que tenemos, a pesar de tener un 60% de operaciones que no fueron, igual sigo rentable. Solamente aplicando esta regla del ¿no? Este radio riesgo. Porque al comienzo uno cuando pues en el mercado y optimista pensando pues, que va a ser dinero rápidamente en el momento, y la verdad es que digamos que la forma como uno tiene que entrar es de la forma opuesta, ver primero cuánto estamos dispuestos a perder y en función a eso determinar mi recompensa futura. Se trata de manejar bien el riesgo antes de poder pensar en qué tan grande va a ser mi cuenta y cuánto voy a ganar hoy o qué tan rápido voy a ser millonario. No, se trata de manejar un poco bien el tema de la gerencia de riesgo, ¿no? Entonces, una cosita que acá falta quizás es el tema de la posición, ¿no? Supongamos nuevamente de que yo tengo una cuenta de $1,000, pongámosle $2,000 y quiero arriesgar $50 en una operación, ¿yo cómo lo determino? ¿No? Primero es que tengo que adaptar obviamente mi posición, de tal forma que la distancia entre la, digamos, la operación, el precio de entrada de mi operación, mi stop loss, equivalga a estos $50. Ahorita lo vamos a ver un ejemplo para que esto sea un poco más claro.
Que no se preocupen. Ahorita vamos a ver un momento, pero es un poco para que vayan pensando en ello. Entonces, una vez que tenemos estos conceptos, vamos a mezclar todo, vamos a mezclar estas bolas que hemos visto, ¿no? Soporte, resistencia, tendencia, gerencia de riesgos, y vamos a aplicar todo esto en lo que yo llamo la estrategia PIN-BAR, que para mí es una de las estrategias más rentables que tengo, siempre y cuando vayan con que es lo que les comenté anteriormente, ¿no? En otras palabras, ¿qué es la estrategia PIN-BAR? Como les comenté, la tabla japonesa con este patrón. Esto lo vimos un poquito antes de la pausa. Es la japonesa, en donde la nariz es más grande que el cuerpo. Para ver un poco la definición. En teoría, esta nariz debería ser al menos el cuerpo por 2. ¿No? Esta es un poquito la definición. Obviamente, pues, las barras, digamos que no siempre tienen la misma forma. A veces van a ser acá, donde el cuerpo está en la parte inferior, a veces el cuerpo está un poco más al medio, o a veces el cuerpo es un poco más pequeño, no depende mucho, pero lo que sí tienen en común es de que la nariz va a ser un palito bastante largo y pronunciado. Esta PIN-BAR es lo que yo llamo una PIN-BAR bajista, ¿no? Entonces, cuando tenemos esta formación, acá lo que tenemos que hacer es entrar en una posición corta, es decir, tenemos que vender. Y este es el caso opuesto, esta es una PIN-BAR altista, donde en estos casos lo que tenemos que hacer es... ¿Por qué? ¿Se fijan bien? El límite solamente denota un nivel de precios donde hubo un rechazo del mercado, ¿no? ¿Qué pasa? El precio abrió acá, ¿no? Saben bien que esta es la apertura de la vela, llegó hasta acá, y en este nivel entraron vendedores del mercado. Es decir, hubo un rechazo de este precio. Y finalmente lo que pasó es que la fuerza de los vendedores era mayor a los vendedores y lograron empujar este precio por debajo del nivel de apertura. ¿Sí? El precio comenzó acá y acabó acá, rechazando un nivel bastante pronunciado. Entonces, cuando tenemos estas formaciones, esto es lo que nos indica, ¿no? De que hubo un rechazo a cierto nivel. Y por ende, deberíamos de entrar en una operación con esta tendencia. Ya que no ha puesto, ¿no? La operación o el precio abre en este nivel, llega hasta cierto punto, donde hubo un rechazo del mercado. En este nivel entran compradores que empujan el precio para arriba y finalmente logran que el precio acabe por encima del nivel del mercado. Entonces, si vemos un poquito la psicología del mercado, vamos a ver que efectivamente, a partir de ese momento, en este caso, los compradores toman control del precio. Mientras que acá es que los vendedores toman control del precio. Es un poquito la psicología de la PIN-BAR. Entonces, para mí la PIN-BAR es una señal de entrada a una operación específica. Entonces, acá un par de ejemplos, ¿no? Que es el dólar australiano contra el dólar americano. Van a ver que tuvimos un par de PIN-BARs y en ambos casos el precio se fue para arriba. ¿Bien? Y también tuvimos lo opuesto. Este es el euro dólar, donde tuvimos una PIN-BAR bajista, una bearish PIN-BAR, como decimos, donde fue lo opuesto, ¿no? El precio toca acá y de ahí se va para abajo. ¿Se dan cuenta? Este en cambio es una PIN-BAR bajista fallida. Pero ahorita vamos a explicar cuándo es que tenemos que tomar una PIN-BAR no. Entonces, la estrategia de la PIN-BAR es básicamente una combinación de lo que yo llamo una confluencia de contexto con la señal. El contexto es primero determinar si tengo una tendencia a la alza o a la baja, ¿no? Ese es saber, oye, el mercado está subiendo, está bajando. Lo siguiente es que identifico cuáles son mis soportes y resistencias, tanto lo que es el físico como dinámico, y en función a estas dos cosas, este contexto, es que yo digo, oye, ¿es momento de comprar algo o es momento de vender algo? Y la PIN-BAR va a ser mi señal para entrar a la operación. Es decir, la PIN-BAR va a ser mi gatillo sobre
Si tengo el contexto adecuado, entonces lo que yo hago es esperar a que se aparezca la señal adecuada. Y es esta confluencia lo que hace que obviamente tenga mayores probabilidades de ganar una operación. Si pensamos en el fútbol, nuevamente pongo un ejemplo. Pongamos ese contexto de que, oye, hay un jugador que está con la pelota, el contexto es de que el arquero está un poco salido, la defensa está lejos del jugador, y el sol es el arquero. Y la señal sería de que la pelota esté en el ángulo correcto y en la pierna correcta del jugador. ¿No? Pero quizás pues si la pelota es lejos del jugador, es correcto, hay muchas de un gol. Y eso es lo que nosotros buscamos, de que estas dos cosas se aparezcan al mismo tiempo. Siempre hemos una operación utilizando lo que es la gerencia de riesgo, es decir, siempre determinando cuánto va a ser lo máximo que estoy dispuesto a perder y a su vez cuánto voy a ganar. Eso, en resumen, es la estrategia de la Pin Bar. Y ahora vamos a ver ejemplos concretos, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿no? Confluencia combinada con una gerencia de riesgo, mayores probabilidades de éxito. Ahora, por ejemplo, si yo quiero entrar a una operación larga, yo lo que busco generalmente es esto de acá. Busco primero, obviamente, pues mi swing point y que se forme un soporte fijo. Y pues estoy acá. Busco que mis medias móviles estén para arriba, obviamente pues que vayan con la tendencia, en este caso positiva. Y usualmente cuando tenemos una resistencia que se convierte en soporte, cuando el precio rompe este nivel, usualmente es lo que llamamos un pullback, que es un retroceso. Entonces lo que yo busco es que en este retroceso se aparezca una barra pin en el cruce tanto de los soportes y resistencias dinámicos como de soporte y resistencia fijo, ¿no? Este es el contexto, que tenga este cruce tanto del soporte de resistencia fijo como del soporte de resistencia móvil y de que obviamente pues tenga la tendencia definida. Y esta es mi señal, ¿no? O sea, tengo el contexto específico para entrar en una posición larga, pero lo que yo espero a mi señal. Y solamente cuando tengo mi señal es que efectivamente ingreso en una operación larga. Cuando quieres ingresar una operación corta o quieres vender, busco lo opuesto. Básicamente lo mismo, ¿no? Busco más o menos una tendencia negativa, ¿no? Algo así, ¿no? Acá tengo mi soporte de resistencia, de repente tengo que hay un retroceso, un pullback, tengo mis medias móviles, algo así, y pum, acá se aparece una barra pin bajista, y en este caso vendo este par, o este instrumento financiero, o lo que sea, ¿no? Ese es un poco, en resumen, cómo identifico yo el poder entrar o no en una operación, usando esa estrategia de la pin bar. Ahora vayamos a la parte de la gerencia de riesgo, porque ya tengo identificado mi contexto, mi señal, perfecto. Pongo mi orden de compra y acá viene la segunda parte, que es cómo gerenciar el riesgo. En el caso de la pin bar, yo tengo dos formas de entrar, ¿no? La primera, pongo una orden pendiente de compra en la parte superior de la vela, que es esta de acá, ¿no? Ahí, ¿ven? Pongo mi stop loss acá en la naricita, el límite de la nariz, y usualmente yo le pongo dos pips más. ¿Por qué? Porque no se olviden pues que esto siempre tiene un spread entre el video y la. Entonces, asumiendo pues que el precio llega hasta este nivel exacto, yo tomo en cuenta este spread y bueno, siempre le pongo un par de tips. No, es un poco una cosa mía. Ahora, esta diferencia entre mi precio de entrada y mi stop loss es lo que vamos a llamar la distancia, ¿no? Que puede ser, pues, no sé, 50 pips, 60 pips, lo que sea. Y lo que yo voy a hacer es que en función de esta distancia, ¿no? Esto va a representar pues mi riesgo. Entonces, como yo quiero
un ratio riesgo-beneficio de 2 a 1, como les comenté, ¿sí? Entonces, obviamente, lo que yo voy a buscar es que mi toma de ganancias esté en un 2D, que es un nivel que es 2 veces más grande que la distancia que tengo a mi stop loss, ¿no? Entonces, supongamos que este es 1.50, no sé, pues el euro dólar, este es 1.49, entonces esto va a ser 1.52, se borró. Esto va a ser 1.52. Un poquito para poner bien el ejemplo. Bueno, entonces esta es la estrategia básica de la pin bar. Vamos a borrar esto acá. Entonces, por ejemplo, acá les quiero poner un ejemplo de una pin bar con la tendencia, ¿no? Este es el euro dólar de, bueno, del año pasado, donde acá se juntó esto que les comento. Teníamos la resistencia, acá abajito. Tenemos acá el nivel de, disculpen, el soporte, una tendencia positiva, ¿ven? Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, etcétera. Teníamos las medias móviles que eran para arriba, y bueno, acá esta vela pin tocaba más o menos por ahí. Y si bien pues no toca exactamente la misma resistencia, igual tenía este, digamos, este contexto que era más o menos válido. Entonces se dan cuenta, en este caso la operación fue válida y fue exitosa, ¿no? Entonces ese es un poquito cómo utilizo yo esta estrategia de la pin bar. Ahora les quiero mostrar una segunda forma de entrar, en este caso de las pin bar. Este es otro ejemplo, este es vamos a ver, este es la libra contra el franco suizo, ¿no? Se dan cuenta, acá también tuvimos lo siguiente, tenemos acá una resistencia, pum, se rompió, hubo un retroceso, un pullback, y acá se nos apareció una pin bar, más o menos al nivel del soporte, con las medias móviles, y pum, para arriba. Se nos presenta una segunda pin bar, que ustedes podrán decir fue fallida, pero en mi caso no. Yo entré a esta operación también acá específicamente, y aún así gané, y les quiero mostrar un poco ahorita cómo es que entré a esta operación y por qué lo hice, ¿no? En este caso específico hice algo diferente, hice esto de acá. Cuando entré en la operación, no entré, no puse mi orden de compra acá arribita, que es lo que normalmente hago, ven acá, sino que lo puse a la mitad de la vela, al 50% de la vela, ¿no? Igual, la distancia entre la parte superior de la vela y la parte inferior lo apliqué para mi stop loss, es decir, no puse mi stop loss acá abajito, sino lo puse a la distancia y la vela, ahí. Y a su vez puse mi toma de ganancias al doble de la distancia y la vela, para así tener mi riesgo-beneficio, o mi riesgo-retorno para mí, de 2 a 1, ¿no? Entonces, en este caso, se dan cuenta con esto, básicamente yo ingresé en esta operación acá, más o menos, y el precio casi tocó mi stop loss, pero no lo tocó, y ahí se fue para arriba, y mi toma de ganancias estaba por acá, me parece. Ahora, ¿por qué ingresé en el 50% y no acá arribita? Les voy a decir por qué. Porque en este caso específico para esta vela, si se dan cuenta, la resistencia está un poco lejos, ¿no? Lo que tiene es que sí, la tendencia seguía siendo específica, seguía siendo, digamos, positiva, ¿no? Seguían los puntos para arriba esto, pero como mi soporte estaba un poco lejos, lo único que tenía en este momento era el soporte de las medias móviles, ¿no? Entonces, como digo, idealmente lo que yo busco es que haya esta confluencia, digamos, perfecta, que es cuando se encuentran las medias móviles dinámicas y el soporte fijo, pero en este caso pues tenía el soporte un poco lejos, pero tenía que la tendencia seguir siendo positiva,
y que el movimiento era fuerte. ¿No? ¿Cómo determino yo que el movimiento es fuerte? Por el tamaño de las velas. ¿Se dan cuenta? Miren estas velas, ¿no? Qué tan grande es una vela también nos indica qué tanta fuerza hay detrás de un movimiento. Entonces yo en base a esto dije, ok, quiero entrar a esta operación, pero no voy a entrar acá arribita porque mi soporte está un poco lejos, así que entro el 50%. Mi stop loss para acá abajo y mi toma de ganancias por acá arriba. Y en este caso específico, también tuve una operación positiva, ¿no? Ahora, lo que le quería comentar es con respecto al tamaño de la posición. Nuevamente, si tenemos este D, ¿no? Tengo mi distancia stop loss, y supongamos pues que mi cuenta son $1000 y yo quiero arriesgar solamente el 20, digamos el 2%, entonces significa que yo tengo que adaptar mi posición, el tamaño de mi posición, de tal forma que mi distancia entre mi orden de entrada y mi stop loss sea equivalente a ese dinero que estoy dispuesto a arriesgar. Yo les quiero mostrar una web de una calculadora que llama un position size de Derivatives.com tools of position size. Entonces por acá, por ejemplo acá ponemos un poco lo que les digo, ¿no? Pongo cuánto es mi cuenta. Supongamos que mi cuenta son $1000. Supongamos que quiero arriesgar 3% en una operación y que la distancia entre mi orden de entrada y mi stop loss sean, no sé, pues 62 pips, ¿no? Como ejemplo. Y ponemos obviamente el tipo de par que estamos estrellando. Ponemos calcular. Se van a dar cuenta que en este caso yo estoy arriesgando $30 en una operación, el 3%. En este caso, el tamaño de mi posición deberían ser 4800 unidades o, en este caso, 4 microlotes. O mejor dicho, para redondear 5 microlotes. Entonces, cuando ponemos la orden de compra, que está, oye, cuando ponemos esta orden de compra, acá, entonces agarramos 0.04, que son los microlotes que estamos hablando, ¿no? Y al poner acá 0.04, entonces efectivamente estoy arriesgando solamente $30, bajo estos supuestos nuevamente, ¿no? Bajo el supuesto de que entre mi precio de entrada y mi stop loss hay una distancia de 62 pips. Entonces, eso, amigos, es en resumen, un resumen bien rápido de la estrategia de la timbar. Como les comento a nivel personal, es una de las estrategias más exitosas que tengo tenido. No siempre es perfecta, de que se puede perder, por supuesto que se puede perder, pero para eso pues tenemos el tonal de esto, ¿no? Y hemos visto pues de que aún a pesar de 10 operaciones, si somos exitosos en 4, igual estamos generando ganancias. Es un poco lo que queremos, haciendo como trader. Queremos crecer el capital, y sí, estamos dispuestos a perder en algunos momentos, pero la idea es que obviamente lo que ganemos compensa lo que estamos perdiendo y manejar muy bien el riesgo. O sea, que está un poco recién aprendiendo, comenzando, sí, esa es mi recomendación, enfóquese en el riesgo, al mismo tiempo que se enfocan obviamente en la estrategia. Son dos cosas que van de la mano, pero para poder ser efectivamente constantes y positivos, tienen que manejar muy bien su riesgo. Siempre poner un stop loss y siempre saber exactamente en qué momento vamos a hacer. Yo, mi experiencia, les comento, o sea, yo tengo un trabajo fijo con la casa de gráficos. Si encuentro esta confluencia entre el contexto con la señal, pongo mi orden pendiente, nada, y sigo lo mismo. Yo televisión, salgo con mi esposo, voy al cine, salgo con amigos, y la verdad que sigo con mi vida. Y no estoy pues pendiente de qué está pasando con el precio, sube, baja, en absoluto. Al día siguiente estoy en mi oficina, hago lo de siempre, vuelvo a mi casa y digo, pues si mi orden se ejecutó, si estoy en territorio positivo, o quizás llego a mi stop loss. Si llego a mi stop loss, perfecto, porque desde el momento que puse lo asumí desde ya cuánto estaba dispuesto a perder, ¿no? Entonces esa es un poco la gran diferencia cuando estamos en mercado. Asumir primero, ok, cuánto puedo perder, con cuánto me siento cómodo perdiendo. Y por ejemplo un test de
ustedes pueden hacer saber con cuántos estén incómodos, es de que si ponen un orden y se van a dormir, pues no están pensando todo el tiempo pendiente de, oye, ¿cómo estará mi operación? Desde el momento en que uno, digamos, en sueño, en la cama, está con eso en la cabeza, es que pues hemos arreglado un monto con un filtro bien sentido, pues saber si, si debo arriesgar un poco más, un poco menos en una operación. Entonces, bueno, creo que hemos llegado ya a la parte final. Ahora sí viene la parte de las preguntas, así que por favor, tenemos el micrófono abierto y ya todas las preguntas que quieran. A ver, dígame. A ver, con Roberto Yopla dice, un tip vale la milésima parte del costo de un euro. No entendí. Bueno, Roberto, te comento, el tip es la 10.000ª parte de una unidad. Entonces, por ejemplo, si te das cuenta en esta cotización que vamos a ver, pues, vamos a ver un poquito más atrás. Ya. Mira, te das cuenta en este caso, el tip es esta 10.000ª parte. ¿No? Tienes el 1.3695 y acá el 1.3696. La diferencia, bueno, acá tienes inclusive algo adicional, pero el tip es la diferencia entre este 5 y este 6. No es la 10.000ª parte de la unidad, como te comento. Y el tip es aplicable para cada parte. En el caso de los pares que operan contra el yen, el tip es la 10ª parte de una unidad. ¿Por qué? Porque los valores del yen son un poquito mayores, ¿no? En este caso, pues ya no va a ser el 0001, sino va a ser el 01. Es la diferencia principal. Roberto Yopla, ¿en qué lapso de tiempo es la pin bar? Como te comento, depende del estilo de trading. Yo soy un trader del día, por lo tanto me enfoco en la pin bar del día. Y eso es lo que yo recomiendo, porque una pin bar diaria tiene mucha más fuerza, o mejor dicho, una mucho mejor confirmación de la dirección, de la tendencia y de los niveles de soporte que está testeando. Adicionalmente, se podría mirar el cuadro de las 4 horas. También lo hago, de cuando en cuando. Una que otra vez chequeo, digamos, la ventana de 1 hora, pero la verdad que es muy raro que lo haga. Yo prefiero, mejor dicho, me enfoco en el cuadro diario, cuadro del día, y si no puedo, pues los 4 de las 4 horas. Vamos a ver, ¿qué más? Horas, minutos, horas, no entiendo tu participa. Max Cuellar, ¿podría enfermarse PPT? Por supuesto, Max. Es más, me parece que Daniel Álvarez, disculpa, Daniel Ruiz de PPT, va a enviar todas las presentaciones al término de la semana, me parece. Igual, si revisa mi página, mi Facebook page, el facebook.com, el Trader FX, yo también estoy colgando esta presentación en los días que... Y si te suscribes a mi web, con mucha más razón todavía. Víctor Ponce, como te digo, esta estrategia en mi caso, en el cuadro del día. Yo lo aplico, todo lo que aplico es en el cuadro diario. Daniel Naranjo, así es como colocaría 5 lotes, en MT4 serían 5 y 3 lotes serían 0.3 lotes y 3 microlotes serían así. Sí, eso es lo que te has puesto. Dice, la orden de compra o venta, Mauricio Gallego pregunta, la orden de compra o venta la ejecuto mientras se esté formando la vela siguiente la pin bar, correcto. Claro, yo recién pongo la orden una vez de que se haya cerrado la pin bar, una vez que haya cerrado la vela, y obviamente después tenga la confirmación de que es una pin bar. En este caso yo pongo una orden pendiente de compra, como te comento. Mauricio Corraetti, ¿las medias de cuántas son? Bueno, como comenté, utilizo 2 medias móviles, la de 8 días y la de 21 días. Y por si acaso son las medias móviles exponenciales, no son las simples, ¿eh? Hay una ligera diferencia entre la exponencial y la simple. Juan Páez, podría aparecer y configurar en este trader. Yo encantado, lo que pasa es que te comento, hace un momento quise hacer eso, quise enseñarles cómo determino los soportes y resistencias en vivo,
Y al parecer cuando abrí MetaTrader, como que entraba un poquito en conflicto con la función de voz. Y se me comenzó a escuchar un poco entrecortado. Así que temo de que si lo abro en este momento va a pasar lo mismo. Vanessa Pérez, quería saber en cuanto al apalancamiento, mientras menos apalanco, más grande el beneficio. Es al contrario, Vanessa, o sea, mientras más apalancado esté, puedes tener una posición más grande y en teoría más grande el beneficio, pero también más grande la pérdida. Entonces, como te comento, es una doble filo. Víctor Ponce, no, eso es ¿cuándo vas a subir los videos de la conferencia la semana pasada? La semana pasada. Yo no estuve en la conferencia, me parece. A ver, Carlos Suárez, pregunta en privado. Acá, ojo, es preferible que cuando pongan sus preguntas sea a todos los asistentes para que todos puedan leer, por favor. Pero Carlos Suárez me pregunta, dice Luis, buenas noches. ¿Tú documentas todo y cómo te autoevalúas para mejorar tu operación? Ajá, gracias por la pregunta. Mira, documento gran parte de las cosas que hago. Yo tengo lo que llamo un diario de trading. Es un cuadro Excel donde más o menos voy poniendo las órdenes que tengo. Los niveles que entré, si es posición larga, corta, obviamente si gané esa operación o perdí esa operación, y usualmente lo que incluye es un pantallazo, ¿no?, de gráfico para saber bajo qué condiciones entré. Entonces si guardo, digamos, una especie de mini diario y lo reviso, obviamente cada cierto tiempo para ver más o menos qué nuevo puedo aprender, porque uno siempre está aprendiendo. O sea, por más que esté metido en buen tiempo, uno creo que está en constante pues descubrimiento de nuevas cosas. Entonces, digamos, lo mejor que uno puede hacer para aprender es ver los gráficos. Como te digo, ¿no? Lo que yo hago es simplificar el trading, pero simplificar no significa de que el trading sea fácil. No, da igual como un músico, digamos, un músico para ser buen músico tiene que practicar bastante teniendo la técnica adecuada, ¿no? Mientras mejor sea tu técnica, se te va a hacer, digamos, más fácil el aprendizaje más rápido. Pero eso no implica pues de que no practiques, igual tienes que practicar. Eso es lo que yo hago. Yo igual estoy viendo las pantallas pendientes de las tendencias, tratando de ver los gráficos y ver las velas y más o menos ver qué más puedo aprender. Obviamente siempre leo artículos, siempre estoy haciendo otras webs, otros traders, porque creo que si bien pues uno está metido en esto algún tiempo, igual nadie nunca es dueño de la verdad. Y como te digo, siempre puedes aprender más cosas, ¿no?, por más pequeño que sea. Porque ese adicional es lo que va a hacer la diferencia pues, entre seguir siendo consistente y digamos tener ciertas carreras. Es como un corredor profesional, ¿no? En la carrera esta de los 100 metros, es que las distancias o digamos las diferencias entre el primer y segundo puesto son milésimas de segundo. Pero obviamente para tener esa misma, el atleta tenía que hacer pues es comer bien, entrenar bien, digamos poner todo un esfuerzo para lograr esta milésima de esfuerzo, porque esta milésima es lo que va a hacer pues la diferencia a la hora de ganar o perder. Eso es lo que hago, o sea, siempre estoy leyendo, documentándome y revisando cosas.